Hola amigos, buenos días, buenas tardes, depende en qué momento están ustedes mirando este video. Y pues ya estamos aquí nuevamente. Anduvimos haciendo una gira pequeña en diferentes lugares. Quiero primeramente agradecerle a mi hermano Moisés Lara por haber tomado precisamente este lugar para predicar la palabra, para predicarles la palabra de Dios. Y gracias, mi hermano Moisés. Y quiero comenzar recordándoles que el próximo viernes 1 de julio con L de Lalo, julio, el viernes 1 de julio a las 8 de la noche tenemos una reunión. Cada primer viernes del mes tenemos una reunión aquí en el templo. Y a propósito, en este mismo mes, después del primer viernes, el día 9 y el día 10 de julio tenemos el aniversario de nuestra iglesia, 9 y 10 de julio. El festejo, el aniversario propiamente dicho, lo vamos a tener el día sábado 9 a las 7 de la tarde o 7 de la noche. Digo de la tarde porque todavía está el sol en su apogeo, ¿verdad? Entonces, sábado 9 de julio a las 7 de la tarde. Y el domingo serán los horarios normales, pero también estará predicando nuestro invitado, el hermano Larry Walker. Domingo 10 de la mañana y 12 del día. Entonces, eso será para el aniversario. También estoy invitándoles para los días sábados. Cada sábado a las 5:30 de la tarde tenemos una reunión de jóvenes y de adolescentes que está atendiendo siempre nuestro joven hermano Eduardo Quintero. Entonces, para que si tienen hijos en esas edades, envíenlos y la van a pasar muy, muy bien. Tenemos también la escuela dominical a las 10 de la mañana y a las 12 del día con clases para nuestros niños de diferentes edades, y pues hay diferentes maestros o maestras según sea la necesidad. También tenemos las reuniones presenciales. Obviamente seguimos con los protocolos de salud que nos marca la Secretaría de Salud: llegar con cubrebocas, usar el gel, y usar pues todas las medidas, la sana distancia, etcétera, etcétera. Y estas reuniones presenciales las tenemos cada domingo a las 10 de la mañana y cada domingo a las 12 del día. Es la misma predicación. Entonces, los que vienen en el primer servicio pues ya se regresan a su casa y siguen los del segundo. A veces algunos que consideramos como parte del staff pues se quedan para los dos servicios porque pues hay cosas, responsabilidades que hacer. También estamos activando los grupos pequeños y pues busca un grupo pequeño, uno que te quede cerca o uno que te guste, uno que te agrade, intégrate en esos grupos. Pueden llamar al hermano Marco Tulio Garza, pueden llamar a la hermana Minerva García, pueden llamar al hermano Javier Mejorado o Elisama, su esposa, pueden llamar a la hermana Marta Jara, a la hermana Amelia Camacho, pueden llamar pues los que están teniendo los grupos pequeños. Entonces, para saber dónde están, dónde se ubican y cuáles son los horarios, etcétera. Entonces, busca uno e intégrate. Y también esta ya es la segunda ocasión que les menciono, creo, o la primera, ya no me acuerdo, que se iniciaron las reuniones presenciales en Aguascalientes. Y aquí tenemos dos fotografías. Allí en el primer plano se ve al hermano Carlos y a un lado la hermana Juanita, un matrimonio tremendo allá de Aguascalientes. Y en la segunda fotografía, pues el que está de pie al frente, pues es el hermano Teodoro Meyer de Guadalajara, que han estado ellos apoyando a Caleb y Lorena ahí en Aguascalientes. Entonces, las reuniones presenciales. ¿Sabes tú a qué hora se reúnen? No sé. Pregunten a qué hora, porque eso sí se me pasó. 10 de la mañana, 11 de la mañana, eso no lo sé. Tuvimos la presentación de Ángela Melisa.
la niña de Joel y de Melissa. Pasamos al frente a sus respectivos abuelitos y pues oramos que Dios bendiga a toda la familia, pero que bendiga y use a Joel y a Melissa para educar a sus niños en las cosas de Dios. Ahora vamos a orar. Nuestro Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por esta nueva oportunidad de tomar tu palabra, de enseñarla a través de este medio. Gracias por las personas que dedican tiempo. Señor, tú sabes cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades de cada persona y los pongo en tus manos. Pues de una forma especial te pido por Merari, por Ramiro, por su familia, por Rodi, que es el que ha estado con estos problemas de salud. Tú conoces la condición de ellos, entonces los pongo en tus manos. Y también viene a mi mente una sobrina de mi esposa, sobrina política mía, que se llama Beatriz Adriana, y pues la pongo en tus manos también. Ellos tienen ahorita el problema del COVID. Ella es una mujer viuda y sus 2 niños. Los pongo en tus manos. Tú sabes cómo se siente la gente cuando está pasando por esta situación, por esta enfermedad. Pero gracias también por las personas que se han acercado para darle ayuda, para servirle de alguna manera. Y de esta forma te pido por mis hermanos Manuel y Nora, que estarán también participando, colaborando en ayudar, ver qué es la necesidad de Betty en esta ocasión. Gracias, Dios, toma en tus manos a cada uno de los miembros de nuestra iglesia y como dicen estas oraciones que estamos para considerar, que tú ilumines nuestro entendimiento para que podamos comprender qué es la iglesia tuya, cómo participamos en las cosas de Dios. Háblanos como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues terminamos la epístola a los Colosenses y comenzamos ahora la carta a los Efesios. Pero, ¿qué fue lo que vimos en la epístola a los Colosenses? Ahí vimos básicamente 3 cosas. Número 1, dijimos que en el reino de Dios el Señor Jesús debe tener la preeminencia. Esto se ve en el capítulo 1. Número 2, dijimos que en el reino de Dios el Señor Jesús es todo lo que necesitamos. Así como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. De la misma manera, el capítulo 2 de Colosenses nos muestra que al tener a Cristo, lo tenemos todo. Estamos completos en Él. No nos falta nada. Después, en los capítulos 3 y 4, dijimos que en el reino de Dios, el Señor Jesús debe ser nuestro estilo de vida. La manera en la que Jesús vivió, cómo Él anduvo en esta tierra, cómo Él se condujo en los diferentes estratos de la sociedad, así debe ser nuestra vida. Entonces, Él debe ser nuestro estilo de vida. Y ahora nos toca considerar la carta a los Efesios. Ahora, tenemos que recordar que en el capítulo 28 del libro de los Hechos, se nos dice que Pablo estuvo prisionero de Roma 2 años. Estuvo 2 años prisionero antes de llegar a Roma, pero al llegar a Roma, él estuvo 2 años viviendo en una casa alquilada, pero prisionero. Y fue ahí donde escribió específicamente 4 cartas. 4 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. La carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y la carta a Filemón. Por eso esas cartas son conocidas como las cartas de la prisión. Fueron escritas cuando Pablo estuvo prisionero en Roma entre los años 60 y 62. Ahora, al leer cada una de estas cartas, se nos da evidencia de su aprisionamiento. Por ejemplo, aquí, al ver Efesios en el capítulo 3, versículo 1, dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús,
por vosotros los gentiles. Dice que es prisionero de Jesucristo. También en el 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Preso en el Señor. Y luego en el capítulo 6, versículo 20, también leemos estas palabras, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Soy embajador en cadenas. O sea, todo esto nos muestra, nos da evidencia de que Pablo estaba prisionero al momento de escribir estas cartas. Ahora, existe cierta evidencia para decir que esta carta que llamamos la carta a los Efesios es una carta circular, así como la de los Colosenses, que fue una carta circular. Por ejemplo, ahí en Colosenses capítulo 4 y el verso 16, se los dejé ahí en la pantalla, dice, hablando de la carta a los Colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, sí fue una carta, la de los Colosenses, sí fue una carta dirigida a una iglesia específica, pero Pablo dijo, tienen libertad de compartirla con otros. Y la que tienen los otros, también ustedes pueden aprovechar de esa. Tenemos que recordar que Pablo al escribir sus cartas no estaba pensando, esta va a ser una carta inspirada que va a formar parte de la colección del Nuevo Testamento. De ninguna manera. Pablo ni tenía idea de lo que Dios en ese sentido estaba haciendo y de que un día el Señor iba a recopilar sus escritos y los escritos de otros en una colección que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, esta carta a los Efesios, hay cierta evidencia de que es una carta circular. Ahora, el Señor nos revela su conocimiento, su sabiduría, al comparar la Escritura con la Escritura. Y aquí tenemos que ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 2. Y voy a leerles desde el versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Porque esta carta que tenemos en Apocalipsis es una carta precisamente escrita a los Efesios. Pero antes de leer esa carta, déjenme leerles los primeros versículos del capítulo 3. Estamos todavía en Efesios, estamos en el capítulo 3, porque aquí Pablo nos muestra lo que él entiende, lo que él sabe acerca del cuerpo de Cristo. Dice de esta manera, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, hago énfasis en esta palabra, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Otra vez enfatizo esta palabra, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Enfaticé la palabra revelación porque ese es el enfoque que queremos darle a esta carta. La carta a los Efesios es una carta de revelación. Y de hecho, Pablo oró porque Dios nos dé revelación. Esta carta a los Efesios contiene 2 oraciones específicas en las cuales nos vamos a enfocar. Hoy solamente enfocaremos una de esas oraciones. La próxima ocasión, si Dios nos permite, vamos a enfocar la segunda, pero hoy vamos a enfocar solo una de estas. Y Pablo oró que Dios nos dé revelación.
Miren cómo dicen los versos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Se acuerdan cómo oró el Señor Jesús? Diciendo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sigo leyendo el verso 18 ahora. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles las riquezas? Aparte de toda la riqueza doctrinal y práctica que se halla en esta carta, se pueden ver, como ya les dije, dos oraciones específicas que Pablo hace. Y es en esas oraciones en las que quiero llamar su atención. Pero quiero darles un bosquejo general. Ahora digo, un bosquejo. No es el único, no es el mejor, obviamente. A través de los siglos, muchos hombres de Dios han tomado este libro de Efesios y han predicado, y cada quien ha hecho un bosquejo diferente. Todos correctos, todos bíblicos, pero todos diferentes, porque la palabra de Dios es tan profunda que no se puede agotar su contenido. Entonces, quiero darles el bosquejo antes de enfocarnos en la oración. Y comenzamos con esto. El capítulo 1 podemos verlo como la revelación de nuestras posesiones. El capítulo 1. Los versículos del 1 al 6 tenemos ahí bendiciones del Padre. Los versículos del 7 al 12 tenemos bendiciones del Hijo. Y los versículos del 13 al 14 tenemos bendiciones del Espíritu Santo. Entonces, todo esto es la revelación de nuestras posesiones. En el capítulo 2 podemos ver la revelación de nuestra posición. Posición. El énfasis es que hemos sido salvados por la gracia y hemos sido reconciliados por medio de su cruz. Esto se ve en el capítulo 2. Por ejemplo, nos dio vida y nos hizo sentar con Él en su trono. Eso podemos verlo en los versículos 1 al 10 de este capítulo 2. También nos reconcilió y nos hizo conciudadanos de su reino. Esto se puede ver en los versos 11 al 22 de este capítulo 2. Al llegar al capítulo 3, podemos ver la revelación de nuestra participación. El énfasis está en que ahora los gentiles hemos sido hechos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de su promesa. Por ejemplo, los versículos 1 al 13 hablan de cómo el Señor le reveló el misterio de la iglesia a Pablo. Los versículos 14 al 21 señalan las dimensiones del reino del cual ahora somos participantes. Y luego llegamos al capítulo 4. Y en el capítulo 4 podemos ver la revelación de nuestro peregrinar por este mundo. El énfasis está en el andar, el peregrinar. Andar como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. Considerando que la vida cristiana comienza con un paso de fe, lo natural es que aprendamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, como dijo el escritor de Hebreos. Ahora, en el capítulo 4, los versos 1 al 16, aprendemos que en la cultura del reino debemos andar en unidad. Andar en unidad. En el capítulo 4, los versos 17 al 32, aprendemos que en la cultura del reino debemos andar como aprendemos de Cristo. Al llegar al capítulo 5, continuamos con el mismo enfoque de la revelación de nuestro peregrinar por este mundo. Y entonces, en el capítulo 5, versículos 1 al 6, aprendemos que en la cultura del reino debemos andar en amor. Andar en amor. Y en los versículos 7 al 14, capítulo 5, versos 7 al 14, aprendemos que en la cultura del reino debemos andar en la luz. Andar en la luz. Y en los versículos 15 al 17, mismo capítulo 5, aprendemos que en la cultura del reino debemos andar con diligencia.
O sea, andar cuidadosamente en este mundo. Y luego en los versículos capítulo 5, verso 18, al capítulo 6, versículo 9, disculpen ahí, dejé escrita la cita anterior, pero es capítulo 5, verso 18 hasta el capítulo 6, verso 9. Y ahí aprendemos que en la cultura del reino debemos andar en sumisión y armonía. Ahora, el secreto para andar en sumisión, el secreto para andar en armonía es la llenura del Espíritu. Se trata del poder interno y no de la presión externa. Reglas por aquí, reglas por allá, no. Se trata del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que aprendamos a andar en el poder del Espíritu. Y al llegar al capítulo 6, ahí podemos ver la revelación de nuestra pelea, nuestra lucha, nuestra batalla, la pugna que tenemos con Satanás y con el pecado, etc. El énfasis está en la lucha espiritual y en la armadura que el Señor ya nos ha dado para obtener la victoria. ¿Y qué aprendemos ahí? Bueno, Satanás es un enemigo fuerte. Por lo tanto, debemos fortalecernos nosotros también. Dice allí, por ejemplo, en el 6:10, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. También aprendemos que Satanás es un enemigo estratégico. Por lo tanto, debemos tomar toda la armadura de Dios. Dice el verso 11, Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ya les he dado un bosquejo general de los 6 capítulos de esta carta. Enfoquemos las aplicaciones básicas de esta carta antes de considerar la primera de las 2 oraciones que Pablo hizo aquí. Toda la escritura tiene 3 aplicaciones básicas. Esta es una regla del estudio bíblico. Hay muchas reglas. Allá en los años del seminario, hace unos 40 años, imagínense, porque entré al seminario muy joven. Y en aquellos años, pues, se nos enseñaban las reglas del estudio bíblico. Después, allí en 1985 más o menos, conocí a un hombre de Dios que lo tomé como mi mentor. Yo no sé si él lo sabe o no, ¿verdad? Pero yo lo tomé como mi mentor y él nos enseñó lo mismo, pero de una manera simplificada. Reglas para el estudio bíblico. Y esta es una regla que de verdad cambió mi vida. Cambió mi manera de ver, de abordar las Escrituras. Cada pasaje de la Biblia tiene 3 aplicaciones básicas: histórica, doctrinal y práctica. Entonces, en la aplicación histórica, Pablo está preocupado por la gente en el Asia Menor. No solamente por la iglesia de los Efesios, sino por la gente que ha escuchado el Evangelio. Y entonces escribe esta carta con el propósito de hacerles entender qué es lo que ahora tenemos en Cristo y qué es lo que ahora somos en Cristo. Al estar en Cristo, entonces tenemos que aprender a vivir de acuerdo a cómo Él anduvo. Esa sería la aplicación histórica de esta carta a los Efesios. En la aplicación doctrinal, ya les mencioné hace un momento, que en Apocalipsis capítulo 2, el Señor Jesús escribe precisamente una carta para la iglesia de Éfeso. Y esa carta nos presenta un cuadro del primer periodo de la historia eclesiástica, del año 90 al año 200. ¿Y cómo era esa iglesia del primer siglo? Vamos a leer los versículos del 2 al 5 y vamos a tener una idea general de cómo eran las iglesias del primer siglo. Y a propósito, no se llamaban iglesias bautistas,
No se llamaban iglesias metodistas, no se llamaban iglesias presbiterianas, no eran iglesias protestantes. El protestantismo nació a partir de 1517 con Martín Lutero, etc. Era simplemente la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice el versículo 2? Estoy en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Me detengo aquí un momento para decirles que esta era una iglesia muy trabajadora. Una iglesia con muchas obras, buenas obras. El Señor le está elogiando por eso. Yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo. Así era la iglesia del primer siglo. Y además era una iglesia misionera. La palabra apóstoles que se lee aquí en Apocalipsis 2:2 es la misma palabra que nosotros usamos hoy en un sentido moderno. La palabra misionero. ¿Qué era un apóstol? Un enviado. ¿Qué es un misionero? Un enviado. Apóstol viene del griego aposteio, que significa enviado. Misionero viene del latín misio, que significa enviado, de manera que era una iglesia misionera y que no se dejaba engañar por los falsos misioneros, porque dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3, y has sufrido, miren, era una iglesia sufrida, y has tenido paciencia. Era una iglesia paciente, acuérdense, la tribulación produce paciencia. Entonces el resultado es lógico. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Ahora, esto es interesante. Todo lo que hacían, lo hacían con una motivación correcta. No era por ganar fama, no era por ningún otro interés mezquino. Era por amor de mi nombre. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. De manera que todo lo que hacían, lo hacían con una motivación correcta. Pero, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice, has perdido tu primer amor. Has olvidado tu primer amor. No dice eso. Dice, has dejado. Has dejado. O sea, tenían un problema muy serio, una falla muy seria, muy grave. Se habían vuelto fríos en su relación con el Señor Jesucristo y con su palabra. A eso se refiere el hecho de que habían dejado su primer amor. Déjenme, les doy una ilustración. ¿Hace cuánto tiempo que no lees la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo que no dedicas un momento específico para orar? Una familia en cierta ocasión invitó a un pastor y quisieron lucirse, estrenaron una vajilla nuevecita, nueva de paquete, como decía don Francisco. Y entonces, pues ya terminó la comida y todo. Cuando la señora está lavando los platos, se da cuenta que le falta una cuchara. Y busca y pues no está la cuchara. Entonces el primer pensamiento que se le vino a la mente es, el pastor se robó mi cuchara. Porque lo habían invitado a comer, habían estrenado la vajilla, pues él se robó mi cuchara. Y cada vez que lo oía predicar y cada vez, etcétera, siempre estaba pensando, ¿cómo puede predicar habiéndose robado mi cuchara? Sí, se robó mi cuchara. Pues pasó mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, un año quizá, y volvieron a invitar al pastor. Y entonces, pues, la hermana, muy claridosa, ya no se aguantó y le dijo, pastor, usted se robó una cuchara. ¿Cómo, hermana? ¿Cómo puede pensar eso? Sí. Hace un año que lo invitamos a comer y desde esa ocasión me falta una cuchara y no la he encontrado en ninguna parte. Y dijo, hermana, ¿me enseña su Biblia? Y fue y trajo una Biblia grandota, bonita, de letra grande. Dijo, ya me va a predicar, ya me va a sermonear. No, hermana, abra la Biblia, por favor. Y al abrirla, ahí estaba la cuchara. Dijo, hermana, yo dejé esta cuchara con toda intención. Y ahora me doy cuenta que desde hace un año usted no ha tocado esta Biblia para nada.
Bueno, probablemente la tenía en el celular, como ahora es costumbre, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo que no te deleitas en la palabra de Dios? Ahora, aquí mismo, el versículo 5, el Señor les hace una exhortación a toda esta iglesia del primer siglo. Obviamente a la iglesia de Éfeso, pero a todas las iglesias del primer siglo y por ende a nosotros también. Dice el verso 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué son las primeras obras que un cristiano hace? Que una persona hace cuando acepta a Jesucristo. Orar, leer la Biblia, visitar a los hermanos, no faltar al culto, estar presente, sentarse en las primeras bancas. Todas esas eran las primeras obras que hacíamos cuando recién convertidos. Queríamos hablarle a todo mundo, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los compañeros del trabajo, a todo mundo queríamos decirle cómo habíamos creído en Jesucristo. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, y este mismo libro, Apocalipsis 1:20, nos dice que el candelero es la iglesia. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Y saben qué sucedió? Las personas que visitan las tierras de Israel, las tierras de Palestina, se dan cuenta que hay algunas iglesias de las que se mencionan aquí en Apocalipsis que todavía existen. Pero la iglesia de Éfeso no está, no existe. Entonces, cada pasaje de la Escritura tiene una aplicación histórica, tiene una aplicación doctrinal y tiene una aplicación práctica, personal, espiritual, una aplicación para hoy. Esta carta, la carta a los Efesios, tiene el propósito de confirmarnos en la fe y de equiparnos para la edificación del cuerpo de Cristo. La clave está en volver al primer amor, al amor con el Señor Jesús, al amor con nuestros hermanos en Cristo, al amor con su palabra. Es curioso que hay personas en cualquier iglesia. No estoy pensando específicamente en esta, pero no nos escapamos. En cualquier iglesia. En estos tiempos de pandemia, por ejemplo, cuando había más restricción, que nadie podía salir, etc. Hubo gente que se enfermó de cualquier iglesia y luego se quejaron. Pues nadie me ha visitado. Nadie me trae ni siquiera un vaso de agua, un garrafoncito de agua. Nadie me trae, no sé, unas manzanas, unos plátanos. Y soy miembro de la iglesia. El problema es que son personas, a veces, en la mayoría de los casos, que no se han involucrado con su iglesia. No estoy hablando de esta, estoy hablando de cualquiera. O sea, son miembros nominalmente de una iglesia, pero no se involucran, no asisten, no están, nadie los conoce. Recién llegado aquí, tendríamos 2, 3 años de haber llegado, vinieron varias personas, pero recuerdo una persona que vino y dijo, pastor, yo soy miembro de esta iglesia. Ah, sí, qué bueno. Ya tenía yo 3, 4 años y nunca los había visto, no los conocía. Dijeron, yo soy miembro de esta iglesia. Yo estaba cuando el pastor fulano era el pastor aquí. Y pues ya habían pasado unos 20 años de que ese pastor había estado aquí. Y dijo, pues vengo para ver si me puede dar una carta de recomendación para otra iglesia. O sea, sí somos miembros del cuerpo de Cristo por haber nacido de nuevo, hablando del cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo en todas partes, pero siempre hay cuerpos locales, congregaciones locales, como esta aquí en Saltillo. Y si tú eres miembro, involúcrate, participa, ve a los grupos pequeños, involúcrate con tu grupo pequeño, asiste con tu grupo pequeño a la iglesia. ¿Qué vamos a aprender aquí? ¿Cuál es la necesidad más grande que todos tenemos el día de hoy?
¿Cuál es la necesidad más grande que todos tenemos? Y la respuesta la vamos a tener al considerar las dos oraciones. Hoy vamos a considerar solo una, en el capítulo 1. La siguiente ocasión, si Dios nos permite, vamos a considerar la segunda oración en el capítulo 3, para que lo vayan leyendo. Pero aquí en el capítulo 1, aquí tenemos la primera oración. Y lo primero que tenemos que ver es ¿qué pide? Pablo hace una oración por los creyentes. ¿Qué pide? ¿Cuál es la petición específica? Miren aquí comenzando en el versículo 15. Estamos en Efesios, estamos en el capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, ¿qué pide? Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí comienzan las peticiones en esta oración. Que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, que conozcan más a Dios. Así fue la oración del Señor Jesús en Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sigo leyendo. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La petición es que Dios abra la mente, que Dios ilumine el entendimiento, que Dios abra los ojos del entendimiento, para que sepáis. No dice para que adivinen, para ver si le atinan, no, para que sepan, sin lugar a dudas, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Señor nos ha dado riquezas como si fuera un cheque en blanco. Aquí está un cheque en blanco de riquezas, de bendiciones de Dios. Entonces, sus riquezas son sin límite. Y el Señor, o mejor dicho, Pablo está orando para que Dios ilumine nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza y para que sepamos cuáles son las riquezas. Verso 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es la magnitud de ese poder? Dice Pablo, supereminente grandeza. El Señor Jesús en Juan 20:22 dijo, recibid el Espíritu. Dice la Biblia que soplando sobre ellos les dijo, reciban el Espíritu. Supereminente grandeza. En Mateo 28:18, Él dijo también, toda potestad me es dada. Supereminente grandeza. Al usar esta palabra, supereminente, y para esto tenemos que ver la siguiente diapositiva, Pablo está usando una palabra en realidad compuesta, y es la palabra huperbalo. Huper quiere decir sobre o más allá, y balo significa arrojar. Imagínense el lanzamiento de jabalina o el lanzamiento de la bala, ¿sí? Los atletas que hacen esto. Entonces, hay una marca, hay un límite. Alguien lanzó la jabalina hasta cierta cantidad de metros y ese es el récord. Pero viene después alguien para romper el récord y lanza la jabalina más allá de la marca. A eso se le llama huperbalo. A eso se le llama supereminente. Supereminente. Y cuando Pablo habla del poder del Señor, dice que ustedes sepan, mi oración es que ustedes sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con vosotros. Esta palabrita huperbalo se ve también en Efesios capítulo 3, verso 19, donde dice que el amor
de Cristo excede a todo conocimiento. Ahora, estamos hablando de cuál es la necesidad más grande que tenemos. Eso hay que guardarlo en nuestra mente. Ese es nuestro enfoque. ¿Cuál es la necesidad más grande que tenemos hoy en día? Y les he dicho que la respuesta está al considerar estas dos grandes oraciones que Pablo hace en esta carta. Hoy estamos viendo la primera. Y lo primero que ya vimos fue, ¿cuál es la petición específica? Que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, dice el verso 19, para que podamos entender lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dado. Que Dios alumbre, que Dios ilumine nuestro entendimiento. Ahora, seguimos leyendo y les leo el verso 19. Dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos según la operación de su poder, el poder de su fuerza, verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Detengámonos aquí. ¿Dónde está Cristo? ¿Y sobre qué? ¿Dónde está? Está sentado en el trono. Dice que el poder de Dios, la supereminente grandeza de su poder, operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra, sentándole en el trono de Dios, a la diestra del trono de Dios, en los lugares celestiales. Y dice el verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y en el capítulo 6 de este mismo libro, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Cristo está sentado sobre todo. Sobre todos esos poderes, sobre todo. Él es el Señor de todo, Él es el Rey de todo. El poder del Señor operó en Cristo para resucitarle de los muertos. Ese mismo poder operó en Él para sentarle en el trono. Esto significa que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Está sentado en el trono. Está sentado sobre principados, sobre autoridades, sobre poderes, sobre señoríos y sobre todo nombre que se nombra. Dice allí en Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, el Señor está sobre todo poder, sobre todo señorío, etcétera, etcétera. Estamos considerando cuál es la necesidad más grande que todos tenemos el día de hoy. La respuesta la tenemos al considerar las dos oraciones. Estamos con la primera. Y en la primera oración, la primera pregunta ha sido, ¿cuál es la petición específica? Que Dios ilumine los ojos de nuestro entendimiento. La segunda pregunta, ¿dónde y sobre qué está sentado Cristo? Está sentado en el trono y está sentado sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, etc. Y ahora, para seguir con la lectura, Efesios 1:22. ¿Cuál es el don más grande que la iglesia ha recibido? O, dicho de otra manera, igual pero de otra manera, ¿cuál es el don más grande que hemos recibido como iglesia? Primero les ilustro esto. En el Antiguo Testamento, cuando se hizo la repartición de la tierra para las 12 tribus, Josué tuvo esta responsabilidad de repartir la tierra entre las 12 tribus. Dios había dado una instrucción específica, que a la tribu de Leví no se le diera herencia. O sea, la tierra se repartió entre 11, toda la tierra dividida entre 11.
Y los levitas, oye, espérame, ¿y mi parte? ¿Qué es lo que a mí me toca? ¿Cuál es mi porción? Y entonces Dios dijo, yo soy tu heredad, yo soy tu parte, yo soy tu porción. Ay, qué bueno, qué bendición. Así pensamos nosotros, ¿verdad? Cristo es lo que nos ha tocado. Hay un canto, o sea, un pasaje de la Escritura que se le ha puesto música, está en el libro de Lamentaciones, que dice, mi porción es Jehová, dice mi alma, por tanto en él esperaré. Mi porción es Jehová. La parte que me tocó, la heredad que me tocó, el pedazo de tierra, lo que sea que me tocó, es Jehová. ¿Cuál es la posesión más grande que la iglesia ha recibido? Cristo. Miren cómo dice aquí en el verso 22. Y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora, déjenme leer solamente lo que está marcado con azul. Y lo dio a la iglesia. Y lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, el don más grande que la iglesia ha recibido es el Señor Jesucristo. Todos sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero este texto nos está diciendo que el Señor Jesús ha sido dado a la iglesia. Él es el don más grande que hemos recibido. ¿Y qué clase de don? No es cualquier cosa. Este hombre Jesucristo que ha sido dado a la iglesia, el Padre le ha dado toda la autoridad. El Padre ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Dice allá en Colosenses, lo leímos la ocasión anterior, que a Dios le agradó que en él habitase toda plenitud. Capítulo 1, versos 17 al 19 de Colosenses. Al Padre le agradó que en él habitase toda plenitud. Y también en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, esa es la posesión más grande. Y otra pregunta, ¿qué relación tenemos con él? Otra vez, aquí mismo dice, en este verso 22, pero lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Está aquí, pero lo vemos en la siguiente diapositiva. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo es la cabeza, por eso puse aquí una imagen sin cabeza. Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora, hay algo muy importante que entender aquí. Yo solo, individualmente, no soy la cabeza. Digo, no soy el cuerpo. Tú solo, individualmente, tampoco eres el cuerpo. Somos el cuerpo cuando estamos unidos, cuando estamos en comunidad. La Biblia dice que son muchos los miembros. Es un solo cuerpo, pero son muchos miembros. Imagínense que por alguna razón se separa un miembro, un brazo de mi cuerpo. El cuerpo sigue haciendo su función, claro, falta la función del otro brazo, pero sigue haciendo su función. Y cuando aquel brazo tenga frío, cuando aquel brazo tenga dolor, cuando aquel brazo tenga una necesidad, pues no lo siento. Cuando está unido al cuerpo, hay muchas terminales nerviosas que me dan señales, que le dicen a mi cerebro, oye, acá hay dolor, acá hay calor, acá hay la necesidad. Y todo el cuerpo ayuda. Pero si el miembro se separa, ¿cómo se va a dar cuenta el cuerpo? Y hay muchos hermanos así en las iglesias. Por alguna razón se han separado del cuerpo. Dicen, no, yo con estar aquí en mi casa leo la Biblia, aquí en mi casa tengo mi grupito pequeño, nunca los llevo a la iglesia, yo tampoco voy a la iglesia, no necesito la iglesia. No lo dicen, pero así actúan. Así lo hacen. Y luego se quejan del cuerpo.
Nadie me visita, nadie ora por mí, nadie viene conmigo. ¿Cómo? Si no nos damos cuenta. Entonces, yo no soy el cuerpo. Tú no eres el cuerpo. Juntos, unidos, somos el cuerpo. Será interesante si ustedes por sí mismos siguen leyendo esta carta para que se den cuenta de el énfasis que se hace en la unidad del cuerpo. Ahora, ¿de qué hablamos? ¿De qué les hablé en esta carta? Les he dicho que esta carta puede ser enfocada como una carta de revelaciones. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 nos revela nuestras posesiones, hablando de las riquezas de bendición que ahora tenemos al estar en Cristo. El capítulo 2 nos revela nuestra posición, hablando de la salvación por la gracia y la reconciliación por medio de la cruz. El capítulo 3 nos revela nuestra participación, hablando de cómo los gentiles, los que no somos judíos, hemos sido hechos participantes del cuerpo de Cristo y copartícipes de su promesa. El capítulo 4 nos revela nuestro peregrinar, nuestro andar en este mundo, hablando de andar como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. El capítulo 5 es la continuación de nuestro peregrinar, de nuestro andar, y sigue hablando de cómo es que podemos andar, pero el secreto está en andar llenos del Espíritu. Hay dos maneras de andar en la carne o andar en el Espíritu. Andar en la carne o andar en el Espíritu. Y se me ocurre preguntar, bueno, no lo voy a preguntar, lo voy a decir en mi mente nada más. ¿Qué tan espiritual será quedarte en tu casa sin venir a la iglesia? No, nada más lo pensé. Ahora, el capítulo 6 nos revela nuestra pelea, nuestra lucha, hablando de la lucha espiritual y de la armadura que el Señor nos ha dado para obtener la victoria. Después de este bosquejo general, consideramos la primera de las dos grandes oraciones que Pablo hace en esta carta. Y todo lo enfocamos con esta pregunta: ¿cuál es la necesidad más grande que tenemos hoy? ¿Cuál es la necesidad? Y lo primero que vimos es, ¿qué pidió? ¿Cuál fue la petición? Que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Luego, ¿dónde y sobre qué está sentado Cristo? Está sentado en el trono. Está sentado sobre todo principado y autoridad y poder. Todos obedecen al Señor, menos los miembros de su cuerpo. ¿Qué contradicción? Qué interesante. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Esa fue su queja en el libro de Lucas. Otra pregunta que hicimos es, ¿cuál es el don más grande que hemos recibido como iglesia? ¿Cuál es el don más grande? Y les dije que el don más grande es el Señor Jesús. Lo dio a la iglesia. Lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y esto para señalarnos que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y que además está lleno de toda la plenitud de Dios. Y la última pregunta que hicimos fue, ¿qué relación tenemos con Él? Somos su cuerpo. Somos los que tenemos que cruzar la calle y decirle al vecino, Dios te ama. Dios quiere reconciliarse contigo, quiere que tú te reconcilies con Él. Somos los que tenemos que ir también al otro lado del mundo para anunciar el Evangelio a los que nunca lo han oído. Somos su cuerpo. Individualmente, no soy su cuerpo. Individualmente, tú no eres su cuerpo. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Donde están dos o tres congregados, unidos en asamblea, en comunidad, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. ¿Qué te parece si oras? Y especialmente si oras esta oración. Señor, ilumina nuestro entendimiento para comprender las riquezas,
para comprender el poder que tú nos has dado, para comprender lo que tú nos has dado en Jesucristo. Que Dios te bendiga. Vamos a continuar con la siguiente oración, la siguiente oración.